Estamos ahora sí. Sí. Bueno, como ustedes saben, estos procesos de pérdida de empleo tienen un impacto emocional muy grande, ¿no? Realmente es un luto, es una pérdida y obviamente este luto conlleva con una serie de estados emocionales, ¿sí? Entonces, la manera como cada persona gerencia este proceso emocional va a ser la diferencia primero en cómo a lo largo de este proceso se va a sentir y cómo va a impactar también sus relaciones familiares y las relaciones con sus personas importantes, ¿no? Debido a que es un luto, hay un ciclo predecible de estas emociones y obviamente la velocidad con la que cada persona pasa por cada uno de estos ciclos es una fase individual. Hay personas que tal vez van a quedarse mucho más tiempo en una fase y también lo que puede acontecer es que estoy en una fase y me regreso a otra o estoy en una fase inicial y me salto a la tercera. Todo depende también de qué situación yo en la vida personal estoy pasando también. Entonces, hay una combinación de cosas aquí. Entonces, voy a explicar un poquito, a pesar de que este gráfico está bastante concurrido, pero vamos a pasar por como 5 fases, más o menos, cada una con una característica diferente, ¿no? Entonces, obviamente la primera es, me avisan que fui despedido y lo primero que pasa es un shock. Hay personas que se quedan congeladas, no saben qué hacer, se quedan paralizadas, no saben cómo reaccionar. Pero también aquí puede darse un ciclo de negación. Entonces, comienzan a preguntarse por qué me pasó esto, o también viene el otro extremo donde dice, a mí no me importa, yo no era feliz en la empresa, qué bueno que pasó, yo no quería tomar la decisión, pero no hay un proceso como de la emoción como tal. Entonces, lo importante en esta etapa, lo primero es reconocer el cambio. ¿Qué cambia de aquí para el frente? Aquí es donde debemos comenzar a pensar en decisiones importantes, cómo ajusto yo mi presupuesto económico, qué cosas yo tengo que hacer de aquí al futuro, hasta cuándo aguanto económicamente. Son conversaciones que deben tenerse, sobre todo en este momento con tu pareja. Si vives solo, obviamente es sentarme y ver qué es lo que va a impactar esta situación que me está pasando, ¿no? Este shock y esta conmoción obviamente genera, como decían algunas personas, tal vez el hecho de sentirme congelado o de negar lo que me está pasando o de minimizar el impacto que estoy sintiendo. Entonces, la verdad es, debemos procesar esas emociones, entender qué me está pasando y ser honesto, ¿no? Porque creo que, y de hecho en alguna ocasión que yo he pasado por esta situación, a veces lo más difícil es ser honesto con uno mismo y decir, tengo miedo, estoy triste, estoy enojado, estoy resentido. Entonces, lo más importante a lo largo de todo el proceso, ustedes van a ver que yo hablo mucho de procesar las emociones y entender las emociones, ¿no? Entonces, una vez que pasamos por esa conmoción, ese shock, esa negación, viene un tiempo de tristeza, de depresión, de estrés. Muchas preguntas de cómo hago frente, de aquí para el frente de mi vida. Comienzo a recordar, generalmente en esta etapa uno comienza a sentirse mucho víctima de las situaciones, a recordar pérdidas pasadas, cosas que me han hecho mal otras personas. Y obviamente lo peligroso aquí es que comenzamos con algunos síntomas físicos. Entonces hay gente que comienza con cierta ansiedad y comienza a comer mucho y gana peso, o pasa lo contrario, no quiere comer y pierde peso. Entonces en esta época es cuando las personas se enferman de gripe, les comienza a dar gastritis. Entonces aquí en esta época, obviamente, y otra cosa que pasa y también puede pasar a lo largo de este ciclo es las personas comienzan a sentir vergüenza. Vergüenza, ¿por qué me votaron? No quiero hablar de que me votaron. Y se aíslan. Entonces, lo peor que podemos hacer en estos momentos es aislarnos, ¿sí? Hay que evitar aislarse y sobre todo, muy importante en esta fase, es cuidarme física y mentalmente, ¿sí? Entonces, si estoy viendo que estoy comiendo como que no hubiera mañana, entonces si voy al supermercado, tratar de hacer compras mucho más inteligentes, no estar comprando galletas, chocolates y cosas que sé que Y también, si no tengo hambre, por lo menos tener una rutina de voy a comer un poco de fruta a tal hora, obligarme a tener una dieta más saludable.
hablar con alguien. Aquí es muy importante compartir, dividir un poco la emoción, ¿no? Pasamos de ahí al miedo y a la culpa. Aquí vienen ataques de ansiedad, parece que sueño que no voy a encontrar trabajo, comienzo a culparme, pánico de qué va a venir en el futuro. Entonces, lo más importante en esta época, en esta fase, es no juzgarme, porque aquí viene mucho el diálogo de, si yo no hubiera discutido con mi jefe, si yo no le hubiera dicho lo que le dije, si yo tal vez hubiera trabajado más horas. Entonces, ese diálogo del si hubiera, primero, el escenario del si hubiera no existe, simplemente no pasó. Y lo importante aquí es más bien no el diálogo del si hubiera, sino es, ok, ¿qué aprendí y qué puedo hacer con lo que aprendí? ¿O qué voy a hacer diferente? Debo entender también que algunas de las decisiones que pude haber tomado y que tal vez hoy impactan en ese momento, porque viene mucha culpa, ¿no? Como decía, comienzas a pensar, ¿qué pasaría? ¿Qué hubiera hecho? ¿Qué si yo no hacía esto? Entonces, primero es perdonarme y no juzgarme, ¿no? Porque el momento que yo tomé una decisión, sea buena o mala, tal vez en ese momento los recursos que yo tenía, las perspectivas que yo tenía eran muy diferentes a las de ahora. Entonces yo no puedo comparar una situación de antes con lo que yo estoy viendo hoy día. Entonces, lo primero es evitar ese diálogo del si hubiera, perdonarme y decir, bueno, no importa, la regué, pero ¿qué aprendí? ¿Qué voy a hacer diferente en el futuro, no? Como aquí hay una zona de mucho miedo, hay que preguntarse, ¿qué haría yo si no estuviera asustado? Llamaría tal vez a uno de mis amigos, que sé que tal vez él tiene una empresa o conoce a alguien, y hacer cosas que tal vez por el miedo, por la culpa no las hago. Entonces, ¿qué haría si no estuviera asustado? Entonces, es una pregunta clave en esta fase. De ahí pasamos a una fase de hostilidad, de rabia, de resentimiento. Entonces, comienzo nuevamente con ese diálogo que fue injusto lo que me pasó. Tengo rabia contra mis colegas que se quedaron en la empresa, tengo rabia contra el jefe que me votó, tengo iras con la compañía, me siento resentido. ¿Y qué es lo que pasa cuando están las personas resentidas o tienen esta rabia y hostilidad? Aquí hay una situación que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque en esta fase es cuando más conflictos uno puede tener dentro de la familia. Porque como estoy irritado, mi esposa o mi marido me dicen cualquier cosa y yo reacciono mal, le grito, le trato mal, me desquito con mis hijos. Entonces, es una época donde hay que tener mucho cuidado de cómo se procesa la emoción para evitar crear otro tipo de impactos en mis relaciones, sobre todo familiares, ¿no? Entonces, ¿qué hago aquí? Sentir la emoción, entender que estoy con rabia, entender que estoy resentido, entender que tal vez hay mucha frustración en mí. Y entonces la primera cosa es obviamente compartir con la pareja y decirle, ¿sabes qué? Estoy pasando por una época, estoy molesto, dar señales y avisar a las personas, por ejemplo, si es un momento malo, decirle, ¿sabes qué? Hoy no es un momento bueno para hablar, déjame, me voy a caminar, me descontraigo un poco mi cabeza y obviamente volver a tal vez a tratar de algún tema que sea delicado, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado acá justo por esa sensibilidad con la que estamos, ¿no? Para reaccionar. Y en esta época, en esta fase, es muy importante el perdón porque como el sentimiento que más aflora aquí es el resentimiento, es muy importante que perdonemos. Y que perdonemos no solamente, por decir algo, al jefe que me votó, ¿no? Sino tal vez a la empresa, al de recursos humanos que no me defendió, perdonar a mis compañeros que se quedaron, perdonarme a mí mismo, perdonar a la situación económica del país, perdonar al COVID. Y una de las cosas que uno tiene que hacer bueno, cada persona es una decisión el perdonar, la verdad. Y aun por más difícil que sea, es algo súper importante porque el momento que nosotros soltamos, abrimos oportunidades a perspectivas distintas. Y cuando en cambio tú te quedas agarrado de un sentimiento de resentimiento, estás de alguna manera atada a esa situación. No puedes, sigues con algo que te duele, que te arde y que no la sueltas. Entonces, a veces, no sé, a mí, por ejemplo, en lo personal me ayuda mucho cuando estoy con algún tipo de emoción de este tipo, es escribir. Entonces, escribo todo lo que siento,
escribo la situación, escribo toda la rabia que esto me genera y comienzo a escribir, te perdono fulano por tal cosa, te perdono ciclano por tal cosa, te perdono, y verbalizar, porque el rato que verbalizamos algo pasa en nuestro cerebro y soltamos. Entonces, creo que eso es muy importante en esta fase y sobre todo también responsabilizarnos por nuestras emociones y nuestras acciones. Como yo decía, como es un momento de mucha fragilidad por lo que estamos irritables, es realmente pensar y decir, o sea, no voy a descontar en mi esposa o no voy a descontar en mi hijo esta frustración que yo tengo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de cómo canalizamos eso. Entonces, como yo les decía, a veces ya pasamos por estas 4 fases, puede ser que me regrese, ¿no? Ya estoy en la rabia, ya parece que perdoné y de nuevo viene y el miedo y otra vez parece que no voy a encontrar trabajo, vienen esos diálogos. Entonces, es un ciclo y un vaivén de emociones, pero como yo les decía, mientras más nosotros estemos claros de qué emociones estamos sintiendo, que tengamos autocompasión por nosotros en el sentido de darnos el espacio de sentirnos tristes, de sentirnos enojados, sin afectar a terceros, ¿no? Entonces creo que esa conciencia de qué es lo que me está pasando, entender la emoción, poder compartir y dividir con alguien ayuda mucho en este proceso. Por último, ya viene la aceptación. Ya acepté, tal vez no perdoné totalmente, pero bueno, ya digo, se acabó, el pasado queda afuera y yo sigo adelante. Ya no me importa que mi jefe que se haya desquitado conmigo, que me haya despedido, fue injusto. Ya no tengo ese diálogo, sino es ya cierro esa puerta y sigo para adelante. Entonces es retomar el poder de en ti mismo, mantenerte positivo. Ahí es cuando vienen las ideas creativas para crear un plan mucho más proactivo de cómo hago todo este proceso de recolocación. Creer en ti es súper importante. Ponerte en acción, obviamente hacer los tips que ya les voy a dar más adelante. Y aquí, por ejemplo, a veces es súper útil y ayuda mucho si yo todavía no encuentro trabajo, es ver cómo yo puedo aportar a alguien más algo de mí, a la comunidad, si hago alguna cosa de voluntariado, si algo de las habilidades que yo sé puedo enseñar a alguien. Entonces, de eso me da un valor de significancia y me ayuda a que todo este proceso sea mucho más fácil. Entonces, como yo les decía, es va y viene y voy a darles aquí varios tips, ¿no? Entonces, ¿de dónde obtengo la energía? Lo primero es crear una rutina, porque cuando estamos desempleados hay personas que no se organizan y obviamente se les pasó el día y no hicieron nada y eso te crea una frustración. Entonces, seamos intencionales, creemos una agenda con ciertas cosas y ciertos temas para poder trabajarlos en el día, de manera que si yo logro esto me dé una sensación de logro al final del día. Otras cosas importantes es arreglarse. Hay personas que pasan en pijama o no se arreglan lo suficiente y claro, te ves en el espejo y te ves horrible y dices, ay no, y peor, te da peor un desbalance emocional. Entonces, arréglate, vístete como si fueras a salir. Algo súper importante es comenzar el día de una manera poderosa, de una manera fuerte. Entonces, aquí se recomienda hacer meditación. Las personas cristianas hallamos, por ejemplo, mucho poder en la oración, en conectarnos con el Creador, en tal vez comenzar con pensamientos positivos a través de la palabra, o si no soy cristiano y tengo otra religión, hay meditaciones, hay pensamientos positivos, hay mantras, frases de afirmación. Entonces, haz lo que ayúdate con aquello que te sirva para comenzar tu día fuerte. Importantísimo, ya vimos por qué, hay que hacer ejercicio, alimentarse bien, darse un espacio para hacer cosas nuevas, para practicar algunos hobbies, leer, escuchar música, bailar, algo que me energice, ¿no? Si yo estoy sintiéndome mal y pongo tal vez, no sé, un video de bailoterapia y me pongo a bailar y no sé qué, a la media hora mi estado emocional cambió totalmente. Algo súper importante en este proceso es practicar la gratitud y obviamente juntarme con personas que me energizan, ¿no? Entonces, yo no sé, Justin, si hay alguna pregunta sobre este primer bloque. Hasta ahora no tenemos ninguna pregunta, creo que está súper clara. Muchas gracias. Podemos seguir.
Ya, Pero si podemos tienen seguir. alguna pregunta, porfa, no se olviden de preguntar en el signo de interrogación y mandar por chat sus preguntas. Ya. Vamos a hablar ahora de LinkedIn y por qué esta herramienta es tan importante en el proceso de recolocación. Entonces, primero voy a darles un poquito de datos a nivel mundial. LinkedIn tiene 675 millones de usuarios, 57% hombres, 43% mujeres. Y es el canal número 1 para distribuir contenido. Entonces, de un usuario para otro, compartimos, nos educamos y hay mucha información que se pasa de negocio a negocio, de usuario a usuario. Y eso ha hecho que en este sentido LinkedIn sea el canal número 1. 6 de 10 usuarios buscan información sobre industrias, entonces si estoy buscando, no sé, cosas sobre coaching, voy y busco ahí, hay muchísima información. 50% del tráfico de LinkedIn lleva a otros websites. Entonces esto, por ejemplo, si tú eres emprendedor o es súper importante porque si tú tienes algún contenido bueno o algún perfil y la gente se siente interesada, automáticamente van a ver tus otras redes, ¿no? Y aquí los 2 puntos son los más importantes por los que yo traje el tema de LinkedIn. Primero, hay 100 millones de aplicaciones para trabajos mensualmente y entre 90 y 95% de los reclutadores usan LinkedIn como fuente principal para encontrar sus candidatos. ¿Ya? En Ecuador, aquí vemos que en LinkedIn tiene 2.400.000 usuarios, de los cuales 45% son mujeres y 55% hombres. ¿Ya? ¿Por qué ahora vamos a la parte conceptual de LinkedIn y cómo funciona y por qué es súper importante? La primera cosa es, obviamente, LinkedIn, la filosofía detrás de LinkedIn es potencializar tu red de conexiones posibles. Y obviamente con este concepto es que yo me beneficie de cosas, de contenidos y de personas que son desconocidas para mí. Yo no les conozco personalmente, virtualmente, pero ellos son conocidos para alguien de mi red. Entonces, ustedes sí han de haber visto que LinkedIn, cuando ustedes buscan el nombre de alguien, siempre les aparece el número 1, el número 2 o el número 3. Ahora voy a explicar qué es esto. Esto significa los niveles de conexiones. Entonces, el nivel 1 son mis contactos directos, aquellas personas a quienes yo invité o me invitaron y nos conectamos directamente. Por ejemplo, este señor de acá tiene contacto con estos de acá. Entonces, estos son mi segundo nivel de conexiones, que son contactos de mis contactos. Entonces, estos yo no les conozco, pero este señor sí les conoce. Entonces, ellos están en mi segundo nivel de contactos. Y el tercer nivel de contactos son desconocidos para mí, pero algún contacto de los contactos de mis contactos, perdón que parece trabalenguas, están conectados conmigo. ¿Por qué es importante esto? Entonces vamos a hacer aquí un ejemplo pequeñito. Ustedes ven aquí este que dice tú. Entonces esta persona tiene 3 contactos, uno de los cuales solo tiene un contacto que soy yo, o tú en este caso, perdón. Tienes ahí esta persona, una persona que tiene 5 contactos y este otro que también tiene 5 contactos. Entonces, yo tengo 3 contactos directos, pero a través de mis contactos de primera conexión, yo llego a tener contacto con 10 personas más. Entonces, hasta aquí mi red se expandió de 3 a 13, como ven acá abajo. Ahí, de los contactos de mis contactos, uno de ellos tiene 6 contactos más. Entonces, por el lado de arriba, yo no sé dónde hay un puntero, pero bueno, del lado superior derecho hay 6 personas que están conectadas a alguien que está conectado a mi red. Entonces, digamos que hay una persona dentro del nivel de conexión 3 que está buscando un gerente de ventas, ¿sí? Como yo, el tú que está aquí, el primerito, ese solito que está ahí, está, digamos, conectado a través de un nivel 3 de conexiones. Si esta persona está buscando un gerente de ventas y este solito es un gerente de ventas, cuando él hace la búsqueda, obviamente esta persona le va a salir. ¿Por qué? Porque está conectada a su red de alguna manera, ¿sí? Entonces, aquí ven abajo que de 3 contactos que yo tengo,
a través de los contactos míos, encontré 10 personas más y a través de los contactos de ellos conseguí 18 personas más. Entonces, si yo tengo 3 contactos, la potencialización de esta red llega a 31. Y ojo que consideren que aquí hay uno que solamente me tiene a mí de contacto. Entonces, como ustedes pueden ver, 3 contactos potencializan a 31 contactos dentro de esta red. Y de alguna manera, por eso ustedes han de ver que, por ejemplo, a veces ustedes abren y ven que alguno de sus amigos hizo un like en el contenido de alguien que ustedes no tienen idea. Y ustedes lograron ver el contenido de esa persona, ¿sí? Igual pasa cuando buscas trabajo. Si tú buscas trabajo y hay alguien en la red, en tus 3 niveles de conexiones, que está buscando un trabajo, es muy probable que haya un match, una conexión ahí, ¿sí? Si tú no estás en esa red, simplemente LinkedIn pasa y no te toma en cuenta, ¿ya? Entonces, por eso es súper importante que nosotros, mientras más contactos tengamos, potencializamos de una mejor manera nuestra red. Vamos aquí. Ya dijimos que es importante crear una red de contactos extensa porque mientras más contactos directos yo tengo, voy a tener más oportunidades. Si estoy buscando trabajo, voy a tener más oportunidades de ver personas que están conectadas a mí y que tal vez esas personas o los contactos de mis contactos están buscando a alguien que tiene mi perfil. Para que ustedes vean, un perfil debe tener al menos 250 contactos. Entonces, si tienes 30 contactos, aprovecha y comienza a invitar a Raimundo y todo mundo para que tu red aumente. Entonces, invita a tus ex colegas del trabajo, del colegio, de la universidad. En LinkedIn hay algo súper interesante que son los grupos de LinkedIn y esos grupos, obviamente, no sé, el grupo de la Universidad Católica. Ahí si tú te agregas a ese grupo, si hay alguna situación dentro de ese grupo, alguien que está buscando, posteando a alguien de un perfil X, si tú estás ahí, tú vas a acceder a esa información. Entonces, a diferencia de otras redes sociales, aquí aplica el lema este de acepta todas las invitaciones posibles, ¿sí? Algo que les iba a decir, por ejemplo, en Estados Unidos, para que ustedes vean, un perfil que tiene menos de 500 contactos no se considera interesante. Eso cuando están buscando trabajo. Entonces, solamente les digo para comparar un poco lo que pasa allá y lo que pasa acá. Acá, muchas personas ya tienen su perfil de LinkedIn, pero le tienen incompleto o no tienen foto. Entonces, acá estos datos son sacados de LinkedIn. Un perfil completo tiene 40% más probabilidades de ser encontrado. Un perfil con foto tiene 20% más de ser visitado. Y el titular profesional es la carta de presentación del profesional. Y esa información tiene que ser relevante y debe indicar cuál es tu propuesta de valor. Perfiles que tienen el titular profesional con palabras claves son 14 veces más vistos. Entonces, por ejemplo, aquí yo les puse un ejemplo mío, ¿no? Entonces yo pongo Angélica Jaramillo, ahí yo coloco que yo tengo un MBA, coloco que yo soy credenciada por la ICF, que soy una coach que hace transición de carrera y que soy ejecutiva. Entonces, por ejemplo, si hay una empresa buscando coaches ejecutivos y yo solo tuviera en ese texto coach, el sistema va a pasar encima de mí porque no hay un match, ¿sí? No hay como un cotejar lo que el sistema está buscando versus lo que yo tengo ahí. Entonces, por eso es súper importante esto. Y también porque cuando están los reclutadores buscando, muchas veces ya les sale una lista de candidatos y lo primero que ven es esto, que se llama el titular profesional. Si yo tengo mi titular profesional incompleto, la verdad no voy a generar el interés para que esa persona entre en mi perfil y vea lo adicional que yo tengo, ¿sí? Entonces, ahora vamos a la parte de cómo LinkedIn busca a sus candidatos. Entonces, un perfil de puesto, digamos, hay un perfil de puesto de trabajo que está asociado con ciertas palabras claves referentes a las competencias y habilidades de ese puesto, a la experiencia, a los estudios, a los conocimientos específicos. Entonces, ¿qué es lo que hace LinkedIn? Él busca candidatos cuyas palabras claves emparejen con las palabras del perfil que está posteado. Mientras más palabras claves tenga el perfil mío, obviamente voy a tener más oportunidades de ser escogido. ¿Cómo funciona esto? Voy a poner aquí un ejemplo. Digamos que una empresa postea un
un puesto de analista financiero, ¿ya? Entonces, él pide en competencias y en estudios que tenga un MBA, que hable inglés, que tenga experiencia de 3 años en analista financiero, que tenga conocimientos de SAP y que tenga excelentes habilidades de comunicación. Entonces, esas son mis palabras claves del puesto de trabajo. Ahora yo soy un candidato que tengo el MBA, hablo inglés y tengo la experiencia de 3 años, pero no dice nada mi perfil de que tengo conocimientos de SAP y tampoco que tengo excelentes habilidades de comunicación. Si hay otro candidato que muestra las 5 palabras claves, obviamente ese candidato va a salir como prioridad dentro de las búsquedas de LinkedIn. Entonces, por eso es importante esto de las palabras claves, ¿sí? Más adelante, cuando hablemos un poquito de los currículums y esas cosas, les voy a ampliar este tema, pero básicamente es así como funciona LinkedIn. Entonces, dos grandes cosas que quiero que se lleven es, primero, LinkedIn, mientras más contactos directos ustedes tengan, más oportunidades tienen de que su red ampliada pueda darles más visibilidad. Y la otra cosa es un perfil de LinkedIn, mientras más completo que sea, puede ayudarles a ustedes a tener mayor visibilidad. ¿Sí? Hasta aquí la parte de LinkedIn. Justin, no sé si es que hay alguna pregunta del público. Sí. ¿Cuán importante es aceptar las invitaciones de LinkedIn de personas que tal vez no conoces? ¿O debería aceptar de todos? Bueno, obviamente tienes que también ver, cuando te mandan la invitación, ver quién es esa persona. Si, no sé, por decir algo, si es un gerente, si es... Muchas veces, como digo, como la gente sabe esto, intenta también tener mayores contactos. Yo creería, la recomendación que se hace es que se acepten las invitaciones, ¿no? Obviamente tienes que tener en LinkedIn hay todos esos botones de privacidad, ¿no? Obviamente tú tienes que ver cómo colocas la privacidad, si tu perfil es abierto, si tu perfil es solamente, por ejemplo, ven la parte esta del titular profesional. Entonces hay maneras de cómo tú puedes proteger tu perfil en caso de que tuvieras un poco de miedo de aceptar invitaciones. Pero la recomendación, la verdad es que mientras más contactos tengas, la potencialización de tu red es mucho más efectiva. Ok, ¿y vale la pena tener la privacidad abierta completamente o deberías ser precavido? Pensando, ¿no? Que no estás poniendo fotos de familiares ni nada así en LinkedIn, es más profesional. ¿Cuáles son los pros o cons de eso? Bueno, ahí sí depende mucho de cómo, qué tan confiado te sientes, ¿no? Yo, por ejemplo, le tengo con perfil cerrado, pero con opción a que me manden mensajes, ¿sí? Entonces, si alguien me manda una invitación, yo chequeo más o menos qué perfil es, si es una persona con un perfil interesante, si no es algún perfil falso, claro, eso tienes que tener cuidado, ¿no? Pero tal vez en las opciones de privacidad dejarle abierto para que aceptar las conexiones y ahí hay varias cosas de privacidad que tú puedes escoger, ¿no? O por último, si te da mucho miedo, si ves que no te hace mucho sentido, no lo aceptes, pero de acuerdo a la estrategia de LinkedIn, la idea es, mientras más grande es tu red, ahora yo, por ejemplo, acepto casi a todas las personas, a menos de que vea que es un perfil medio raro, ¿no? Porque un perfil raro es, por ejemplo, si tú ves que no tienes suficiente información de las empresas en que han trabajado, si no tienes contactos en común. O sea, hay formas de ver si un perfil es falso o no, pero si no es falso, en mi caso, yo generalmente acepto las invitaciones y ahí te salen incluso los contactos como veíamos, ¿no? Nivel 1, nivel 2, nivel 3 de esa persona y ahí tú ves qué tan confiable o no es ese perfil, ¿no? Ahora, obviamente, pienso yo que la única información sensible sería cuál es tu lugar de trabajo, porque en el perfil tú dices, por ejemplo, no sé, yo trabajo en Nestlé,
Entonces, sí, hay alguien que va a saber que trabajas en la Nestlé. Esa sería una información sensible, pero por otro lado, si tú no aceptas, también estás cerrando la oportunidad de que sea alguien que está interesado en tu perfil. Entonces digo, como en toda red, yo creo que hay que tener criterio, ¿no? Acá como es una red profesional, tú no estás poniendo datos personales, no estás poniendo fotos de tu familia. Creería que es mucho más seguro y de hecho, por ejemplo, en Estados Unidos lo que te recomiendan es que mientras más grande sea tu red, aceptes a quien sea. Interesante. Y hablaste un poco de grupos, ¿vale la pena ser parte de ellas? ¿O las empresas Sí, antiguas que trabajábamos también deberíamos seguir en esos grupos? bueno, ahí depende mucho de tu interés, ¿no? O sea, te digo, depende, por ejemplo, si tú crees que tu empresa anterior no te va a agregar valor, tal vez no te juntes, ¿no? Pero por decirte algo, si yo soy un ex alumno de la Católica y hay un grupo de la gente de administración de empresas, tal vez ahí sea interesante participar porque muchas veces hay contenidos, hay eventos, ya vamos a hablar un poquito dentro de las estrategias del tema del networking. Entonces, hay grupos a los que sí vale la pena entrar y hay otros grupos que definitivamente son pérdida de tiempo. Entonces, tú tienes que ver, una de las cosas que vamos a ver adelante es cómo planeas tu estrategia. Entonces, si tu estrategia tampoco no es meterte en todos los grupos, si no te va a generar ningún valor agregado, pero por decirte algo, tal vez tus ex compañeros, si yo por ejemplo estudié en la Católica Administración, tal vez ahí sí salga un contacto interesante, tal vez encuentro algún amigo que está trabajando en alguna empresa y le puedo decir, ¿sabes qué, fulano? Estoy sin trabajo, ¿te parece si nos tomamos un café? Bueno, ahora café virtual, ¿no? Pero como digo, yo tienes que entender un poco cuál es tu estrategia detrás de esto, ¿no? Pero como digo, LinkedIn lo que sí hace es, si por decir algo, en uno de los grupos, digamos que, volvamos al ejemplo de la católica, ahí pueden postear, vean, estoy buscando un gerente de ventas. Pueden haber oportunidades dentro de esos grupos. Entonces, la respuesta es, evalúa qué tanto beneficio te puede traer ser parte o no de un grupo, ¿no? Chévere, buenas. ¿Y sugieres llenar, esta es una pregunta medio interesante, pero sugieres llenar en LinkedIn en inglés o en español? También depende mucho de cuál es tu objetivo. Yo les cuento una experiencia que me pasó recientemente. Yo viví varios años fuera del país, yo viví en Estados Unidos y en Brasil, y entonces por esa razón siempre desde que abrí el LinkedIn yo le tuve en inglés. Pero eso me abrió oportunidad a trabajar para una empresa americana que me buscó. Entonces, por eso digo, depende de lo que tú quieras. Si tu objetivo, por ejemplo, no sé, es solamente estar aquí en empresas nacionales, tal vez sea mejor ponerlo en español. Pero si en algún momento tú piensas hacer una carrera internacional o piensas que tal vez tu perfil puede ser más interesante para las empresas que vas a aplicar, que lo tengas en inglés, entonces hazlo en inglés. Como digo, eso depende mucho de qué es lo que buscas, ¿no? De cuál es tu objetivo final. Claro, perfecto. Y hablamos un poco de palabras claves. ¿Esto debería ir en la descripción o en la parte de habilidades? Ya vamos a hablar un poquito de eso y ahí les explico más Ok, adelante, ¿sí? Pero perfecto. puede ser de todo. O sea, puede ser las palabras claves. Ahora no voy a hablar de eso, sino probablemente si hay oportunidad tal vez en un webinar próximo, pero LinkedIn lo que usa es una especie de word cloud y entonces, por ejemplo, si tú pasas un perfil de puesto y vuelves a pasar esa word cloud con tu currículum o digamos, con tu LinkedIn, ahí ves qué palabras dice el puesto y cuáles tienes tú. Entonces, tal vez haya cosas que tú no estás potencializando que tienes en tu experiencia o en tu perfil y que no estás haciendo uso de ella, ¿no? Entonces, las palabras claves pueden ser, como digo yo, conocimientos técnicos, pueden ser habilidades, pueden ser experiencia, es eso. Buenísimo. Y tengo una pregunta que dice, ¿qué pasa si mi perfil es más básico? ¿Cuál sería la estrategia para alcanzar una búsqueda?
Lo primero que tienes, obviamente, es que lo que no entiendo aquí la pregunta es si tal vez la persona no tiene mucha experiencia y por eso no tiene su LinkedIn robusto, o si es una persona que sí tiene y que no ha se sentado a hacer digamos, como el deber de actualizar. Entonces, en el primer caso, digamos que sea una persona, un joven que recién está estudiando, que no tiene mucha experiencia laboral. Hay cosas súper buenas en LinkedIn, tal vez puedes poner cosas como voluntariados, eso es, algunas empresas valoran eso. Entonces colocas tu parte de estudios robusta, tal vez si eres un joven que estás comenzando tu carrera y no tienes mucha experiencia, entonces coloca tal vez cosas que hayas hecho, por ejemplo, en el colegio, fuiste presidente del consejo estudiantil, logros que aunque tengas poquitos logros, pero coloca eso también ahí. Entonces, eso lo vas a ir cambiando, obviamente, mientras más experiencia vayas ganando, tú vas a ir cambiando y modificando tu LinkedIn. Algo que tienen que entender es, el LinkedIn es un ser vivo, digamos así, llamémosle así, porque cada vez que yo voy cambiando o voy actualizándome o voy eso, tengo que acompañar lo que estoy haciendo justamente con mi LinkedIn. Entonces, por ejemplo, si estudié alguna cosa, no sé, una pequeña certificación que hice de un mes, coloca eso en tu LinkedIn. Entonces, en el primer caso que hablamos de este muchacho, ¿no? Entonces, coloca cosas que tal vez hayas hecho y das un poco más de robustez a tu perfil. Tal vez ahí sea mucho énfasis en la parte de estudios, tal vez sea cosas de voluntariado, tal vez sea cosas donde tú tuviste opción de demostrar liderazgo, como digo yo, fuiste tal vez presidente de curso, presidente del consejo estudiantil, en temas de voluntariado. Ahora, si eres una persona más con mayor experiencia y tu LinkedIn no es robusto, pues siéntate y hazlo y haz que pase, ¿no? Agarra tu LinkedIn, siéntate, haz tu currículum y obviamente vas a tener que sentarte un buen tiempo, unas cuantas horas para poner tu foto, para ver cuál es el mensaje que tú quieres dar, cuáles son tus habilidades. Eso también ayuda mucho porque incluso LinkedIn tiene cosas donde te dicen cuáles son tus mayores habilidades, hay cosas para colocar voluntariado, idiomas. Entonces es cuestión solamente de sentarte y de colocar tu LinkedIn más robusto, ¿no? Entonces ya contesté los dos casos. Perfecto. ¿Y aporta valor compartir posts de otros o de algún tema de interés o hacer tus propios posts también y compartirlos? ¿Eso ayuda a conseguir trabajo? Sí, sí, porque tu LinkedIn va a tener movimiento, va a tener, ¿cómo se llama? Tal vez cuando tú reposteas o posteas cosas, obviamente tienes mayor visibilidad y a través de eso tienes oportunidad de que alguien te vea, que alguien diga, a esta persona me gusta porque siempre habla, no sé, de resiliencia. Entonces, tal vez si estoy buscando a alguien que necesita resiliencia, tal vez esos posts sean interesantes, ¿no? Entonces, la respuesta sería, las dos cosas son interesantes, pero vuelvo al tema de cuál es tu objetivo. Porque si vas a postear tipo Facebook, cualquier cosa que se te ocurre, tal vez no sea una estrategia inteligente. Ahora, si tú ves, por ejemplo, realmente un contenido que vale la pena, postéalo, repostea cosas de gente, te da visibilidad. Perfecto. ¿Y recomiendas seguir en LinkedIn a las empresas de tu ámbito de trabajo o se vería mal si estás siguiendo a la competencia? No, no, no. ¿Sabes qué? Bueno, ahí es un poco cómo es la cultura de la empresa para la cual trabajas, ¿no? Yo diría, si tú tienes intereses, por ejemplo, digamos, soy una persona que trabaja en Bayer, digamos, pero me interesa saber cosas de la Johnson Johnson, de AstraZeneca. En la cultura de esta empresa probablemente no haya problema, ¿no? Ahora sí, tal vez es una empresa nacional, digamos, y están chequeando qué es lo que haces y por decir algo, no sé, no que pase, ¿no? Pero voy a poner un ejemplo medio, digamos, trabajas en el supermercado Santa María y le sigues a la aquí y sabes que eso va a dar un problema, entonces obviamente eso depende mucho de la cultura de la empresa en la que trabajas. Yo no lo veo como problema, yo la verdad diría, bueno, es un interés, hay empresas que te pueden interesar por su modelo de negocios, por lo que están haciendo,
Yo personalmente no lo vería problema y de hecho parte justamente de las recomendaciones de LinkedIn es que sigas a las empresas que son de tu interés. Perfecto, aún sí son competencias para echarle un ojo a la competencia y no quedarte atrás, ¿no? Claro, claro. Y por último, tengo una pregunta. ¿Crees que la edad es un impedimento? Bueno, esa es una pregunta difícil porque lamentablemente en nuestro país, a pesar de que, bueno, hay ahora una ley que creo que fue publicada en el 2017 sobre no discriminación por edad, raza o orientación sexual. Sabemos que hay todavía, desgraciadamente, en nuestro país ese tipo de preconcepto, ¿sí? Ahora yo les digo, hay empresas y de hecho también hay empresas en el Ecuador, depende mucho de la cultura organizacional, que les gusta mucho un mix entre personas, entre los millennials, por ejemplo, y personas más maduras profesionalmente. ¿Por qué? Porque el uno le abre la cabeza al otro y el otro le aquieta al otro. Entonces, hay culturas organizacionales que fomentan eso. En el Ecuador, yo creo que hay empresas que sí tienen su preconcepto, pero creo que también eso está poco a poco cambiando con algunas empresas que ven, como digo yo, esto, ¿no? Yo no sé si ustedes vieron una película que se llamaba bueno, yo sé en inglés, el internship, algo así era, el trainee, que estaba Robert De Niro con la Anne Hathaway. Y es un ejemplo de cosas que, por ejemplo, en Estados Unidos están pasando, ¿no? Que ponen personas adultas, personas mayores, tal vez baby boomers, con millennials, porque definitivamente eso crea diversidad, crean pensamientos distintos. Tal vez la experiencia de la persona, porque a veces, por ejemplo, no sé, hablando de generaciones, ¿no? Los millennials pueden ser muy creativos, pero les falta ese contenido de ser más responsables, de tener un poco más de las cosas más aterrizadas a la tierra, que ese compartir y ese compartir cultural de las dos generaciones puede ser muy productivo. Hay empresas que hacen eso. Entonces, respondiendo a tu pregunta, puede ser que todavía aquí haya eso, ¿no? Infelizmente. Pero la buena noticia es que las cosas están cambiando y las estructuras están cambiando, porque también si vamos, por ejemplo, hay empresas que solo se llenan de millennials. Hay esta falta de la parte de diversidad, hay falta de este punto de vista del adulto, del que ya pasó la experiencia, del que ya se dio contra el planeta. Entonces creo que las empresas que hacen eso realmente están perdiendo una gran oportunidad de tener un mix que permita la diversidad. Chévere, podemos seguir. Muchísimas gracias. Ya. Y ahora el último bloque es todas estas estrategias que les van a ayudar en este proceso de búsqueda de empleo, ¿no? Entonces, hablamos un poquito al inicio cuando hablábamos del tema emocional, pero aquí sí es súper importante, mientras estamos recolocándonos, tener una agenda, planificar nuestro tiempo. La falta de rutina crea desorganización, crea un estado de ánimo de no ser productivo, de inactividad, y eso sí genera un estado de ánimo, ¿no? La empresa para la cual yo doy soporte, por ejemplo, ellos recomiendan que tú tengas 5 actividades de búsqueda, o sea, entre el mix que ya voy a hablar ahora, 5 actividades cada día de que tú hagas que están orientadas a esa búsqueda de trabajo, ¿sí? Entonces, una de esas obviamente va a ser buscar en los portales de trabajo, otra va a ser hacer tu network virtual, hacer tu network físico, conexiones, asistir a eventos, cosas así, ¿no? Entonces, este tema de planificación es súper importante y como digo, en esta empresa por lo menos siempre nos dicen, es súper importante que la persona tenga en su cabeza que el trabajo que tiene ahora es buscar trabajo. Entonces, tiene que dedicar un buen bloque de su agenda del día a eso. Entonces, ¿qué podría tener una agenda? Estos solo son ejemplos, ¿no? Pero sí que tú te planifiques, que tú te levantes
sabiendo que hoy día vas a, no sé, te vas a meter al portal ABC de trabajos, que vas a hacer ABC llamadas a tus amigos, que vas a cuidarte, que vas a tener un tiempo para hacer ejercicio, para meditación, y hablamos del tiempo de la búsqueda como tal de oportunidades, que va a ser llamadas telefónicas a contactos, que va a ser buscar en los portales LinkedIn o otros, ¿no? Como, no sé, los que salen de la Price o cosas así. Hay que guardar un tiempo para hacer networking, un tiempo para que te actualices. Creo que la oportunidad, por ejemplo, cuando uno no está con trabajo, es actualízate. Si por decirte algo, ¿no? Ahorita, por ejemplo, está en todo lado el tema de Agile. Busca cosas que sean complementarias al trabajo que te estás buscando para expandir nuevas habilidades, nuevos conocimientos. Pon en tu agenda también diversión. ¿Qué tiempo voy a dedicar? Tal vez justamente, no sé, a compartir con mi familia, a sacar al perro. Porque hay gente, y ¿por qué pongo esto de la diversión? Porque hay gente que en cambio es todo lo contrario y se dedica el día entero a buscar trabajo. Entonces al final del día está frustrado porque no encontró nada y se fue a la cama totalmente frustrado. Entonces hay que tener estos espacios combinados que nuestra agenda muestre sí una planificación, que estés haciendo tu trabajo de buscar trabajo, pero que también tengas estos espacios para cuidar de ti como persona. El networking. El networking es una de las herramientas más importantes en la búsqueda de empleo. Cuando comencé hablando del tema emocional, veíamos que una de las emociones que aflora mucho es la vergüenza. Entonces, por la vergüenza, me da vergüenza decir que perdí el trabajo, entonces me excluyo, me escondo y no contacto a nadie. Craso error. ¿Por qué? Y sí les ha de haber pasado a ustedes, que algunas veces hay algún contacto que realmente me puede ayudar, pero como yo nunca me acerqué, nunca le contacté, nunca le dije, obviamente esa persona no me ayudó y yo perdí una oportunidad. Entonces, trágate la vergüenza, arma bien tu speech, obviamente, y contacta a tus amigos, a tus conocidos, a gente de confianza, cuéntales que estás sin trabajo, que estás buscando. Súper importante asistir a eventos de las comunidades profesionales, por ejemplo, o de la industria que tú estás buscando. Si tú eres, como decíamos, por ejemplo, un contador, ve a los eventos del Colegio de Contadores, busca cómo te conectas, porque a veces esa gente dice, ve, fulanito, sí, me llamaron, pero yo estoy trabajando y estoy feliz, te puedo recomendar. Entonces, hay que asistir a eventos, tratar de conectarnos. Esto ya no es la conexión virtual, sino es realmente, bueno, no sabemos con esto del COVID, ¿no? Todo esto estoy hablando una utopía, pero en un mundo ideal, lo que uno tiene que hacer es esto, asistir a eventos de las comunidades profesionales. Si yo soy contador, voy a buscar en este tema de los contadores, o si es que, por ejemplo, no sé, me interesa la industria farmacéutica y hay alguna charla sobre los impactos económicos en la industria farmacéutica, voy allá. ¿Por qué? Porque eso me va a dar acceso a personas conocidas, a líderes de opinión y a gente que tal vez sí tenga el poder de ayudarme, ¿sí? Otra fuente también de networking puede ser alguna capacitación. Entonces, qué sé yo, si yo soy contador, por decirte, y están dando una capacitación sobre las NIPS, me voy a ir allá y voy a conectarme con otras personas, tal vez con profesores. Entonces, es una herramienta muy valiosa esto de hacer conexiones de networking, ¿sí? Esto ya no es lo virtual, sino lo, digamos, contacto a contacto con las personas. Aquí el tema del branding. Una parte de nuestro branding, obviamente, es nuestro LinkedIn, que ya hablamos que hay que actualizarle porque es importante. Pero otra cosa es el formato del currículum. Hay personas que tienen hace 20 años el mismo currículum y lo único que hacen es aumentar el último trabajo. Entonces, eso no aplica más aquí, ¿no? Y otro tema que un poco me hablaban sobre las palabras claves es ajustar tu currículum para cada aplicación, resaltando aquellas competencias que el puesto requiere. Entonces, ¿a qué me refiero con esto, no?
de nuevo al ejemplo del analista financiero que habíamos hablado antes. Entonces, este analista financiero, ustedes recordarán que se pedía que tenga un MBA, que hable inglés, que tenga 3 años de experiencia, que tenga SAP. Entonces, yo lleno mi currículum, entonces sí pongo esto de inglés, no sé qué, no sé cuánto, pero cuando yo veo la aplicación del puesto, veo que este puesto menciona 4 veces trabajo en equipo. Entonces, yo sé que esa competencia es súper importante para ellos, ¿sí? Para este puesto. Vieron que no es un tema técnico, es un tema más bien de una habilidad y una competencia soft. Entonces, si yo soy una persona que sí soy hábil en manejar gente, entonces también voy a tratar de colocar en todos mis puestos de experiencia cosas que validen que yo tengo la competencia de la excelente comunicación y trabajo en equipo. Entonces, por ejemplo, así estoy aplicando a una posición de analista financiero en la Nestlé. Entonces, aquí te dicen trabajo en equipo. Entonces, yo ajusto mi currículum y voy a colocar ahí que he trabajado en tal proyecto y que trabajé con este equipo y que funcionó y que tales resultados, ¿sí? Ojo aquí que debo tener la competencia, no es que yo voy a mentir, es simplemente yo veo el currículum, veo la posición, la descripción del puesto y me doy cuenta que son competencias que yo tengo, pero que mi currículum no está mostrando eso o está mostrando parcialmente. Entonces, lo que hago es optimizar justamente eso y tratar de esas competencias que sí las tengo, vuelvo y repito, debo tener la competencia porque si no en la entrevista va a dar problema. Entonces, colocar eso, ¿no? Entonces, sí, para esta empresa es súper bueno, importante trabajar en equipo. Entonces, yo voy a colocar cuáles son mis logros. Trabajé en el proyecto de implementación de SAP y trabajamos con equipos multifuncionales, multiculturales y lo que sea. Entonces, es ajustar. Ahora, si por ejemplo en otro currículum para el mismo analista financiero te dice hable inglés, por ejemplo, que el hable inglés te repiten en 4 veces. Entonces, ahí voy a colocar que yo, por ejemplo, hice una pasantía en Estados Unidos, que yo soy fluente en esta cosa. Entonces, es simplemente potencializar una competencia que sí la tengo y que la descripción del cargo me está pidiendo. No es mentir. Aquí, por favor, por eso puse, ojo, debes tener la competencia. No es mentir, es potencializar algo que yo sí tengo y que no estaba descrito. Por eso es importante ir viendo las descripciones de los cargos a los que voy a aplicar y ver qué gaps tengo yo, qué cosas puedo, qué competencias puedo yo resaltar que pueden ayudarme en esa aplicación, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, lo que les decía del currículum. Entonces, ustedes ven a la izquierda está el currículum viejo, el formato de hace 10 años, y hoy es estos formatos nuevos. Entonces, ustedes ven en un solo abrir y cerrar de ojos, yo veo que esta persona tiene tales A, B, C, D habilidades, que tiene X, Y, Z idiomas, que tiene experiencia. Entonces, en un solo shot, yo veo de una manera mucho más dinámica quién es este personaje versus el formato viejo que tengo que leer todo para entender quién es la persona, ¿sí? Formatos como el que está en la derecha, hay en las nuevas versiones de Word, hay en aplicaciones como Canvas. Si ustedes se meten al internet y ven currículum, hay un montón de aplicaciones que les ayudan como a personalizar su currículum con los nuevos formatos. Propuesta personal de valor. ¿Qué es esto de la propuesta personal de valor? Es lo que me diferencia de otros candidatos. Y esto es una frase, un statement que todas las personas tienen que saber. ¿Qué me diferencia a mí de los otros candidatos? ¿Sí? Entonces, cuando yo sé exactamente, por ejemplo, voy a poner después a llenar aquí los espacios, ¿no? Pero esta propuesta personal de valor es una idea clara que yo debo tener, porque en las entrevistas yo debo saber exactamente qué le voy a ofrecer yo a la empresa esta, ¿no? Entonces, soy un profesional en el área financiera, especializado en trabajar con equipos de marketing y ventas. Mis fortalezas incluyen trabajo en equipo, comunicación, habilidades de trabajar a presión. He conseguido estos logros, reducí 30% a través de un proyecto de eficiencia. ¿Y qué es lo que quiero lograr en mi siguiente cargo?
comenzar a trabajar con personas. Puede ser, o sea, tener un equipo directo. Sería eso un ejemplo, pero es súper importante que yo sepa, porque eso me va a permitir justamente desarrollar todo la entrevista, el diálogo y saber yo qué fortalezas tengo, qué logros he conseguido, porque tener eso claro me va a ayudar definitivamente a tener una entrevista más poderosa. Aquí en las entrevistas, muy importante, mantén una copia de la descripción del puesto y de tu currículum. Como yo dije, es ir analizando, ¿no? ¿Cuál es la descripción del cargo? ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Cuáles son mis gaps? ¿Qué es lo que más se repite en esa descripción del puesto? ¿Qué tanto me acerco yo a ese puesto? Investigar sobre la empresa a la que estás aplicando. Hay muchas personas, bueno, obviamente esto no aplica si yo estoy haciendo un proceso de selección a través de una empresa reclutadora, porque ellos nunca te dicen quién es. Pero si tú sabes quién es la empresa, investiga sobre la empresa, cuál es la misión, visión y valores. No hay peor cosa que tú vayas a una entrevista que sabes exactamente que fue, por ejemplo, no sé, el Supermaxi, y tú no sepas la misión, la visión, no sepas de qué se trata la empresa. Es lo que peor puede dejar una imagen en una entrevista, ¿sí? Entonces, preparémonos, hagamos nuestra lección de casa, investiga lo que la empresa tiene en la medida de lo posible y de la información pública que haya, ¿no? Y otra cosa es, sí, preguntarte, sentarte a hacer más o menos qué preguntas me pueden hacer. Y la primera y la que de hecho a veces sale es, si tú fuiste despedido, ¿por qué saliste de la empresa? Entonces, bueno, si hubo una reestructuración, si hubo una reducción de personal, tal vez el diálogo no sea tan tenso, pero ¿qué tal si en verdad a mí me votaron porque yo tuve problemas comportamentales o porque no entregué el resultado? Entonces, prepárate a este tipo de preguntas con respuestas concisas, directas, y con un repertorio que te permita realmente salir del paso, ¿no? Tal vez esa es una de las preguntas más difíciles, ¿no? Otras preguntas que aparecen mucho es que des ejemplos de cuando tú muestras la competencia. Por ejemplo, si están pidiendo trabajo en equipo, da ejemplos de en qué casos tú has mostrado que sabes trabajar en equipo, ¿sí? Preguntas como cuál es la contribución, tu mayor contribución en la empresa anterior, cuáles son tus fortalezas, tus áreas de oportunidad, cómo te ves, la típica de las empresas, cómo te ves de aquí a 5 años, a 10 años. Entonces, lo importante aquí es que te prepares, ¿no? Que tengas por lo menos en tu cabeza claramente cuáles son tus puntos fuertes con los que vas a gerenciar tu entrevista, porque eso va a ser la diferencia entre una persona que va al azar y una que va preparada. Aquí el reinvéntate y el reenergízate. A lo largo, sobre todo mientras el proceso se demora más, no encuentro trabajo, el estado de ánimo obviamente se ve afectado, te pones más negativo. Entonces, lo más importante en esta parte es recordar tus fortalezas, tus logros pasados, apreciar tu historia, apreciar tu repertorio profesional. Creo que eso es una cosa a veces olvidamos porque el cerebro siempre tiende a anexar más las ideas negativas a las positivas. Entonces, esto lo que te va a ayudar es saber que tú si eres un profesional que vale la pena, que has tenido A, B, C logros, que tu historia es tal, aprecia eso, ama tu historia, porque además esa historia muchas veces en la entrevista puede darte un repertorio poderoso, ¿no? Hablamos de las frases de afirmación, que te levantes y digas soy capaz, soy suficiente, me merezco, soy adecuado. Creo que son, aunque parezca ridículo lo que digo, pero estas frases de afirmación ayudan mucho. He oído muchas personas que el solo repetir de viva voz, en voz alta esto, automáticamente les cambia la expresión del rostro, ¿sí? Aprovecha este tiempo para reinventarte. ¿Qué quiero decir con eso, no? Cuando tú te quedas sin trabajo, hay una opción grande también de pensar si estás en el camino que te hace feliz.
Tal vez a veces, ¿no? Hay personas que se matan trabajando, les despiden y es un momento en el que realmente te preguntas si esa es la vida que quieres vivir, si tal vez vale la pena invertirle tanto tiempo a una empresa y tu familia está descuidada. Entonces aprovecha estos tiempos para hacer ese tipo de reflexiones, ¿no? De saber qué realmente es lo valioso de aquí para el futuro y en base a eso tomar tus decisiones. La última cosa es, en línea con todo lo que hemos hablado, es concentrarte en los aspectos positivos. ¿Qué aprendiste en tu trabajo anterior que es relevante para el futuro? Porque yo digo, a veces el cerebro, como les comento, no siempre tiende a la parte negativa. Entonces, pensamos que el trabajo anterior fue la peor desgracia que nos pasó. Eso es una mentira. Algo bueno debe haberte traído ese trabajo, una nueva competencia, algo que antes de ese trabajo tú no sabías y ahora sabías, a pesar incluso de que hayas pasado situaciones difíciles. Muchas veces la persona que eres hoy tal vez no serías si no hubieras pasado determinadas situaciones. A veces con los trabajos es así. Si hay alguna situación positiva en este tiempo, tratar de ver eso, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una persona que todo el tiempo se ha matado trabajando, tal vez aproveche este tiempo para pasar con tus hijos, para conocerles. O sea, hay gente que realmente no conoce a sus hijos, porque todo el tiempo le ha dedicado a la empresa. Pensar qué vas a hacer diferente de ahora, con todo este conocimiento que tienes, con toda esta situación vivida, ¿no? Tanto de la salida del trabajo, la búsqueda de trabajo, el estar en esta situación. ¿Qué es lo que aprendes? ¿Qué es lo que vas a hacer diferente? Y perdonar, como decíamos, el hecho de quedarte en el pasado, agarrado tal vez a la empresa, a que no te pagaron la liquidación que te merecías, lo único que te trae es frustración, dolor. Y la verdad, mientras no sueltes eso, muchas veces no se abren posibilidades. Entonces, hablo de esto porque esta parte ayuda mucho, ¿no? Y la última, y creo que una de las más importantes, por lo menos a mí me ha servido mucho, es esto de practicar la gratitud. Cuando estamos pasando por situaciones de prueba, siempre la mejor manera de entrar en un estado tal vez más positivo es agradecer. ¿Qué tengo que agradecer hoy día? Entonces, antes de dormir, agradece, busca todos los días intencionalmente agradecer por 3 cosas que te sucedieron. Tuviste comida en tu plato, te encontraste con un amigo que te hizo reír hasta destornillarte, alguien vino y te regaló una funda de aguacates, te fuiste al banco y no había fila y llegaste y no te demoraste en nada. Entonces, esas pequeñas cosas realmente ayudan en estos procesos a mantener un estado de ánimo positivo. Y bueno, ya para terminar mi presentación, solamente los 3 puntos que vimos ahí, que entender y gerenciar las emociones durante estos procesos es súper importante. Es importantísimo reconocer las emociones, responsabilizarnos por ellas, responsabilizarnos por nuestras acciones. El segundo tema era LinkedIn es una herramienta primordial en los procesos de recolocación. Entonces, hagamos el trabajo de crear un LinkedIn robusto. Y la última, obviamente, es planificar tus estrategias y ejecutarlas, que obviamente el hacer esto te va a ayudar a tener unas mejores y mayores opciones. Entonces, yo con esto termino el material que tenía. No sé, Justin, si hay alguna pregunta adicional. Sí, hay un par de preguntas. Em, Hay un ejemplo aquí. En una situación que no tengo trabajo, lo más usual es aplicar a varios puestos. En ese caso, ¿qué sugieres hacer con tu perfil? Porque no voy a poder adaptarlo para cada uno. Claro, no, ahí no, pues, o sea, pero por decir algo, ¿no? Si agarras, estás buscando, volviendo al ejemplo del analista financiero, agarra unos 2, 3 perfiles de puestos de trabajo y ves si es que hay alguna cosa en común que tú tengas. Entonces, tal vez sea bueno agarrar esas cosas en común, ¿no? Por ejemplo, sobre todo ahora se aprecian mucho las habilidades, las soft skills, ¿no? Entonces, temas de comunicación, trabajo en equipo, a veces es bueno resaltar eso, ¿no? Entonces, mi recomendación sería agarrar unos 2, 3 perfiles de puesto que hayas visto posteados y chequea qué están pidiendo.
Y mira ese gap con tu perfil actual. Si no tienes la competencia, obviamente, como vuelvo y repito, no la pongas. Pero si hay cosas que tú ves que se repiten, trata de colocar eso. Ahora, obviamente, tu LinkedIn va a quedar ahí fijo. Estás aplicando, trata de colocar con estos tips, pero tu currículum sí trata de ajustar cada vez que apliques. Chévere. Si necesitamos un poco más de ayuda, eh, ¿cómo podríamos contactarte para poder adquirir tus servicios? Bueno, yo estoy en LinkedIn como Angélica Jaramillo o mi Facebook es Angélica Coach, Angélica J Coach, perdón. Entonces ahí me pueden contactar y ahí yo puedo, algo que les iba a decir, ¿no? Si ustedes ven, ha pasado un buen tiempo y ustedes no encuentran trabajo, tal vez sí sería una opción, les va a tocar invertir, tal vez busquen trabajar con alguna empresa de recolocación o buscar también dependiendo de que sea, ¿no? Por ejemplo, hay veces que, por decir algo, tienes oportunidades, pero fallas terrible en las entrevistas. Tal vez ahí te toque contratar un coach que te ayude a prepararte en las entrevistas. Entonces, depende, pero yo creo que si tú ya has pasado unos buenos, bueno, ahora la situación del COVID es un poco complicada, pero digamos, si estuviéramos en un ambiente normal, y tú ya has visto que pasaste varios meses, aplicaste a varias posiciones y no te han llamado, tal vez sea el momento de que pienses en invertir. Tal vez te toque gastar un poco de dinero, buscar una empresa de recolocación y, o si no, como digo, buscar los servicios de un coach, ¿no? Claro, buenas. Y a veces cuando tú vas a una entrevista, muchas veces te preguntan cuáles son tus, no sé, tres principales debilidades. ¿Qué tan bueno es responder esa pregunta de una manera sincera? ¿O en qué te afecta decir? Depende de qué tan grave sea la debilidad, ¿sí? Entonces, como digo, lo más importante es prepararte, ¿no? Entonces, por ejemplo, si mi debilidad es que me irrito y por decirte algo, no sé, y no me logro comunicar bien, tal vez sea una cosa grave que la empresa diga no. Ahora, si tu debilidad es que tal vez te pones muy ansioso cuando hay muchos proyectos a la vez, tal vez no sea tan grave, ¿sí? Entonces, ahí sí depende mucho. Y mi recomendación sería, sobre todo en temas así que son, llamémosle, álgidos, menos es más. Entonces, trata de ser un poco más directo, no expandirte mucho, ¿no? Hablar de tu debilidad de una manera tan sincera que realmente la otra persona entró hasta ver, no sé, entró como decimos, ¿no? Cuando entras a una casa entras primero a la sala y no entras a la cocina. O sea, cuando te abres de tal manera que la persona entró hasta tu cuarto y vio tu dormitorio desordenado, no. Entonces, sé inteligente en las cosas. Por eso es importante la preparación de la entrevista. Entonces, piensa que si tus debilidades, entonces, ¿cómo voy a hacer ese diálogo? ¿Cómo voy a presentar esas debilidades sin que vayan a ser una cosa contraproducente para mí? Y como digo, menos es más. Mientras no te expandas, anda al punto, muy conciso y tratando de que sean cosas que realmente no vayan a impactar por ejemplo, soy impuntual. Esa es tu debilidad. Entonces, tal vez, no sé, si es que es una empresa muy tradicional, eso va a ser un problema terrible, ¿entiendes? Entonces, depende mucho de qué debilidad estamos hablando, pero en general la recomendación es menos es más. Conciso, no dándote tantas vueltas. Practica y piensa esto antes de la entrevista, porque de ley que te la van a preguntar. Perfecto. Otra cosa que hemos visto en LinkedIn es que a cada rato se te sale publicidad de LinkedIn preguntándote que tienen unos servicios profesionales, suscríbete para ver quién vio tu perfil, etcétera, etcétera. ¿Es bueno adquirir este servicio o no vale la pena? Verás, yo creo que, bueno, generalmente esto está atado al tema de LinkedIn Premium.
¿ya? Entonces, en LinkedIn Premium, si tú estás buscando trabajo y sobre todo si tú ya ves lo que decía, ¿no? Si has aplicado y no te han respondido, no, tal vez sí sea bueno invertir, hacer una inversión y ver justamente para ver quién vio tu perfil, para contactarte. Tal vez sea bueno pagar por un tiempo, ¿no? Creo que, no sé cuánto cuesta la suscripción mensual, creo que son como $30. Entonces, lo que yo digo, ¿no? Es mucho, depende de cuál es la urgencia que tú tengas para encontrar trabajo, qué tanto complicado le ves al asunto. Entonces, es como parte de lo otro, ¿no? Que yo decía que a veces cuando estamos en estos procesos nos toca invertir. Chévere. Y yo eh, creo que se puede hacer, pero esto es una pregunta un poco más técnica. En LinkedIn puedes unir o atar de alguna forma tu perfil de Facebook para que todos tus amigos de Facebook les invites a LinkedIn. Ahí sí me van a perdonar, pero eso no tengo idea. Nunca se me ha ocurrido pensar en eso, pero tal vez puedo averiguarlo. Yo no soy experta en LinkedIn de la parte técnica que sabe todos los detalles. Todos estos tips que les he enseñado es justamente por los clientes y por las cosas que he visto. Nunca me ha surgido esta pregunta, ¿no? Así que me No, disculpan. tranquila, solo yo mismo estaba pensando cómo puedo subir a 250. En Facebook tengo más amigos. ¿Y hay algún tutorial, o tal vez sabes de algún tutorial para aprender y mejorar nuestro network de LinkedIn? ¿O solo Sí, ver sí, sí. videos en YouTube? ¿O cuál es tu recomendación? Hay bastantes cosas en LinkedIn mismo. En LinkedIn tienes unos tutoriales y también en YouTube, en las dos. Si es que hablas inglés, tienes hasta más chance porque hay mucho mejor material en inglés, ¿no? Claro. Y por último, aquí en el Ecuador hay empresas de recolocación. Sí, sí, sí. Hay empresas, por ejemplo, yo soy asociado a una empresa que se llama Primar. Ellos hacen procesos de recolocación, tienes la Price, déjame ver, tengo algunos ahí. Ahorita no me acuerdo de cabeza, pero sí hay es poco, no es muy común, ¿no? Más bien es las reclutadoras que son pagadas por las empresas para buscar candidatos, pero algunas de estas sí dan servicio. Déjame ver un segundo que creo que tengo aquí anotado. Mm, 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 mm. Mientras buscas en tu experiencia, ¿cómo funcionan estas empresas? ¿Tienes que pagar algo mensual o cuando ellos te busquen, te encuentran algo, tú pagas? Más o menos cómo. Generalmente es un porcentaje del salario. Entonces, por ejemplo, si tú vas y, por ejemplo, no sé, eres un gerente de ventas, te van a pagar $3,000, entonces te cobran un porcentaje del salario. Hay pocas empresas las que hacen esto. Yo, por ejemplo, de esta empresa primaria, sé que la Price también creo que tiene una. Ahora, obviamente, yo diría, ¿no? Si tú eres un ejecutivo y ya estás bastante tiempo, sí vale la pena que contrates esto, ¿no? Yo sé que tenemos que mandar la presentación, entonces ahí les mando los links de estas empresas porque ahorita no me acuerdo, pero les puedo compartir algunos de los links de esas empresas. Buenísimo. Gracias, Angélica. Ha sido súper práctico todo lo que hemos aprendido. En conclusión, ahí ves un montón de todo lo que hemos aprendido en esta hora y casi media. Hay que realmente luchar por nuestro LinkedIn y si estamos sin trabajo, no caer en depresión, sino levantarnos, salir adelante, actualizar nuestro perfil, que todos nos encuentren ahí, llegar a los 250 y más seguidores de LinkedIn y planificar nuestras estrategias, ser proactivo y salir adelante, también como en una de las primeras, creo, eh, webinars que tuvimos, realmente la actitud, el positivismo, el salir adelante, todo está en la mente y realmente lo puedes sacar adelante. Muchísimas gracias por todo tu conocimiento. Vamos a estar pasando esta presentación
a sus correos después. Y también vamos a, cuando tú cierres este webinar, te va a salir un pequeño cuestionario de 3 preguntas súper sencillas. Por favor, ayúdanos calificando y poniendo ahí tus respuestas. Eso nos sirve bastante. Y gracias por venir a este otro webinar de Zion Church Quito. Un buen día. Gracias a todos. Chao, chao.